¿Sabías que los cambios en las políticas de dos grandes líderes, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, pueden afectar directamente tu bolsillo? Hoy vamos a analizar cómo este contexto político puede influir en tus inversiones y, lo más importante, cómo puedes prepararte para generar rendimientos. El entorno político entre México y Estados Unidos sigue evolucionando. Las propuestas de Donald Trump sobre aranceles, migración y comercio internacional, sumadas a las políticas de desarrollo económico y social de Claudia Sheinbaum, están configurando un panorama lleno de retos y oportunidades. Sección 1. Entendiendo el impacto político en las finanzas. Paso 1. Factores clave a considerar. Los aranceles y el comercio internacional. Impacto potencial. Las propuestas de Donald Trump para reinstaurar o endurecer aranceles pueden encarecer bienes de consumo en México y reducir la competitividad de las exportaciones mexicanas. Esto afecta directamente la economía y crea incertidumbre en sectores clave como manufactura, automotriz y agrícola. Relevancia para los inversionistas. Si México se enfrenta a mayores barreras comerciales, sectores como manufactura avanzada podrían fortalecerse debido al nearshoring, donde empresas estadounidenses buscan reducir riesgos y costos trayendo operaciones más cerca de casa. El TMEC y estabilidad económica. Aunque el TMEC garantiza reglas claras para el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, cualquier modificación puede impactar mercados clave. Por ejemplo, cambios en regulaciones energéticas o laborales podrían influir en sectores específicos. Las garantías del TMEC en términos de propiedad intelectual y resolución de disputas hacen que ciertos sectores, como tecnología y logística, sean atractivos para inversiones de largo plazo. La migración y su efecto económico. Las políticas migratorias más estrictas podrían reducir las remesas, afectando el consumo de millones de familias en México. Restricciones migratorias pueden crear oportunidades laborales locales, pero también presión en sectores de baja calificación. ¿Cómo afectan estos factores tus finanzas personales? Si los aranceles elevan los costos de importaciones, los consumidores se enfrentarán a inflación en productos básicos y tecnológicos. Sectores menos dependientes de las exportaciones, como bienes raíces o energías renovables, podrían ser más resilientes. La volatilidad puede motivar una mayor preferencia por activos estables, como bonos gubernamentales o ETFs diversificados. Sección 2. Estrategias financieras generales. Diversificación inteligente. ¿Por qué es crucial diversificar en este contexto? La incertidumbre política puede amplificar los riesgos específicos de ciertos sectores o activos. Una cartera diversificada distribuye el riesgo y permite aprovechar oportunidades tanto en mercados nacionales como internacionales. Eso nos lleva a considerar cómo construir una diversificación adecuada. A. Activos nacionales, CETES y bonos gubernamentales para ingresos estables. B. Bienes raíces en ciudades clave donde el crecimiento poblacional esté vinculado al desarrollo industrial. C. Fondos sectoriales enfocados en manufactura y logística, aprovechando el nearshoring. D. Activos internacionales, ETFs que incluyan empresas tecnológicas y de consumo básico de Estados Unidos. E. Monedas como el dólar para protegerse contra la depreciación del peso. F. Acciones en sectores resilientes a tensiones políticas, como salud y energía renovable. Sección 3. Protección contra la inflación y la volatilidad. Mediante los activos, refugio para tiempos de incertidumbre. Metales preciosos. El oro y la plata son históricos refugios de valor, ideales en épocas de alta inflación o tensiones políticas. Bonos en dólares. Los bonos emitidos por empresas o gobiernos en monedas fuertes pueden ofrecer estabilidad frente a la depreciación del peso. Por lo mencionado, es importante el uso de fondos de emergencia y liquidez. Importancia. Un fondo de emergencia con 3 a 6 meses de gastos puede actuar como un amortiguador en momentos de crisis, evitando liquidar inversiones en condiciones desfavorables. Estrategia práctica. Mantén parte de este fondo en instrumentos líquidos y seguros, como cuentas de ahorro con rendimientos competitivos o inversiones de bajo riesgo en SOFIPOS. Subsección 3. Priorizar el interés compuesto. ¿Qué es y cómo funciona el interés compuesto? El interés compuesto es el proceso donde los rendimientos generados se reinvierten, creando un efecto de bola de nieve en tus ganancias. Aplicación práctica. Imagina las inversiones recurrentes. Configura una aportación automática a fondos de inversión o ETFs. Ejemplo real. Invertir $1,000 al mes en un fondo con un rendimiento promedio del 10% anual puede crecer a más de $200,000 en 10 años, gracias al interés compuesto.
Estas estrategias generales sientan las bases para un portafolio sólido, con diversificación y medidas de protección frente a los desafíos y oportunidades del contexto político actual. Sección 4. Estrategias específicas para crear un portafolio de rendimientos. Paso 1. Análisis del contexto personal y económico. Primero, conoce y considera tu perfil financiero personal. Antes de construir un portafolio, es fundamental analizar tu situación actual, ingresos y gastos. Estima cuánto puedes destinar a inversiones sin comprometer tus necesidades básicas. Analiza y sé realista con tu capacidad de ahorro. Define un porcentaje mensual para invertir, idealmente entre el 10% y el 20% de tus ingresos. Define tu horizonte temporal de inversión. Establece si tus metas son de corto, 1 a 3 años, mediano, 3 a 7 años, o largo plazo, más de 7 años. Segundo, analiza el entorno económico. La inflación. Si la inflación está alta, busca activos que ofrezcan rendimientos superiores a este índice, como bonos con protección inflacionaria o bienes raíces. Las tasas de interés. Altas tasas de interés favorecen bonos y CETES. Bajas tasas benefician acciones y bienes raíces. La política económica. Evalúa sectores que puedan fortalecerse en el contexto político actual, como la logística por el nearshoring o las energías renovables promovidas por políticas nacionales. Paso 2. Construcción del portafolio. En primer lugar, activos nacionales. Estos instrumentos son clave para aprovechar las ventajas del mercado local, CETES y bonos gubernamentales, rentabilidad fija con bajo riesgo, ideal para estabilizar tu portafolio y generar rendimientos predecibles. SOFIPOS. Ofrecen tasas atractivas y están respaldadas por seguros de depósito. Un ejemplo sería invertir 50,000 pesos en un SOFIPO con una tasa anual del 12%, lo que puede generar 6,000 pesos al año. Fibras. Fideicomisos de inversión en bienes raíces. Una forma accesible de invertir en bienes raíces comerciales o industriales, con el beneficio adicional de ingresos pasivos por dividendos. En segundo lugar, activos internacionales. Diversificar globalmente reduce el riesgo de concentrar tus inversiones en un solo país. ETFs internacionales, fondos indexados que permiten invertir en grandes mercados como el S&P 500 o MSCI World. Un ejemplo es el ETF BO, que sigue el S&P 500 y tiene un historial de rendimientos superiores al 10% anual a largo plazo. Acciones específicas. Invierte en empresas de sectores resilientes como tecnología, por ejemplo Microsoft o Apple, o salud, como Pfizer o Johnson & Johnson. Divisas. Compra dólares o euros para protegerte de una depreciación del peso y diversificar tus activos. Paso 3. Optimización de rendimientos. La reinversión de utilidades es el secreto para capitalizarte cada vez más. Estrategia. Cada vez que recibas dividendos o intereses, reinviértelos en lugar de gastarlos. Un ejemplo práctico. Si obtienes 5,000 pesos en dividendos anuales y los reinviertes a una tasa del 8%, generarás rendimientos sobre esos dividendos en el siguiente periodo. Esto es simplemente el aprovechamiento del interés compuesto, que ya definimos. Cálculo sencillo. Supón que inviertes 100,000 pesos a una tasa del 10% anual. En un año, tendrás 110,000 pesos. Si no retiras ganancias, al segundo año tendrás 121,000 pesos, incrementando tu capital exponencialmente. Lo siguiente que debes hacer es ajustes según la política económica. Aumenta tu exposición a sectores favorecidos por el contexto político, como la energía solar si hay incentivos gubernamentales, o manufactura si el nearshoring continúa expandiéndose. Sección 4. Mantenimiento y adaptación del portafolio. Punto 1. Monitoreo constante. A. Los indicadores económicos clave. Revisa periódicamente tasa de interés que influye en bonos y créditos. Inflación que impacta el poder adquisitivo y la rentabilidad real. Tipo de cambio que determina el valor de tus inversiones internacionales. B. Usa herramientas de monitoreo. Aplicaciones financieras. Usa plataformas como Bloomberg o Morningstar para seguir el desempeño de tus inversiones. Reportes gubernamentales. Mantente informado sobre políticas nacionales, como los cambios fiscales o presupuestarios anunciados por la administración de Sheinbaum. Punto 2. Realiza ajustes periódicos. El reequilibrio del portafolio es importante. Frecuencia. Cada 6 meses o después de un cambio político o económico significativo. Objetivo. Mantén tu portafolio alineado con tu perfil de riesgo. Por ejemplo, si un sector ha crecido demasiado y ocupa el 50% de tu portafolio, vende parte para diversificar y reducir el riesgo. La preparación para la incertidumbre es clave. Aumenta activos líquidos. En momentos de volatilidad, prioriza inversiones fácilmente convertibles a efectivo, refugios financieros,
En periodos de incertidumbre, incrementa tu exposición a activos refugio como oro o bonos gubernamentales de alta calidad. Y por último, realiza la evaluación de desempeño. Indicadores. Compara el rendimiento de tu portafolio con benchmarks, como el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores o índices internacionales. Preguntas clave. ¿Está cumpliendo con tus metas financieras? ¿Los riesgos están controlados? ¿Es necesario redirigir inversiones hacia activos con mejor desempeño? Actúa ahora para proteger y crecer tus finanzas. Los cambios políticos son inevitables, pero estar preparado marca la diferencia. Diversifica, protege y optimiza tu portafolio para no solo enfrentar, sino aprovechar las oportunidades en este nuevo contexto. Tú tienes el control de tu futuro financiero. Si quieres aprender más sobre estrategias específicas y construir un portafolio sólido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros guerreros financieros como tú. Es momento de tomar acción.